prosperidad. Le doy la palabra al presidente de la RedCam, doctor Manuel Montoya. Adelante, por favor. Muchas gracias, Liliana. Gracias a todos los que se han conectado a este webinar. Sabemos que estamos viviendo ahorita una cuarta ola del coronavirus muy fuerte y donde hay muchísima desinformación. Tenemos la fortuna de tener a Lorian Méndez Vive, que siempre es muy generosa para venir con nosotros y darnos pues, información basada en datos, en ciencia. Y bueno, yo no me quisiera extender más. Lorian, agradecerte nuevamente tu participación con nosotros. Estamos aquí presentes personas de como 10 estados diferentes y pues ya no quito más el tiempo. Vamos adelante con tu presentación, Lore. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. A través de, no puedo creer que ya vamos para el tercer año, a través de todos estos meses, casi 2 años. Apenas puedo creer que tanto tiempo haya pasado, nos hemos reunido tantas veces. Me enorgullece muchísimo saber que desde el principio, prácticamente el principio de la pandemia, porque iniciamos este esfuerzo de procurar la concientización del problema que aqueja, formas de tratar de solucionarlo, de mitigarlo, de hacerlo menos grave, y me enorgullece tremendamente. En retrospectiva, yo sé que voy a ver este tiempo de colaboración con ustedes como una de las partes realmente que fueron más enriquecedoras para mí durante esta pandemia, con el ingeniero Lozano, con el doctor Vela, que iniciamos desde hace tanto tiempo tratando de dar alguna solución. No sé si hemos sido tan efectivos. Es una gran tristeza para mí cada vez que veo las cifras de defunciones, y ahora estamos rebasando 650,000, y no crean, pero sí me cuestiono y todos los días pregunto, ¿no? Si algo más hubiera yo podido hacer, si algo más hubiéramos todos podido hacer para evitar esta catástrofe realmente, que es una catástrofe de proporciones míticas, ¿no? Esta pérdida de vidas que se ha dado simple y sencillamente por no manejar adecuadamente una situación que se pudo haber manejado de mejor manera. En fin, me enorgullece mucho y gracias siempre por la invitación, y siempre que esté en mis manos hacerlo, esta es una de las cosas que más disfruto, el trabajo en conjunto que he hecho a través de este tiempo con ustedes, y que siento que por lo menos aquí entre nosotros en pequeño comité, a veces es más grande como el día de hoy, pero sin duda sí hemos logrado algo, y eso me enorgullece enormemente. En fin, les agradezco como siempre la invitación, y les tengo una presentación. Espero, como se han dado cuenta, me cuesta a veces trabajo ser sucinta, ¿verdad? En mis comentarios. Híjole, a ver si podemos cerrar los micrófonos. Perdón. Sí, es lo que iba a comentar nada más. Si nos apoyan, por favor, todos en apagar sus micrófonos para que no se dice aquí el audio. Y también nada más por ahí preguntar si alguien inició la grabación. Quise yo iniciarla, pero ya estaba iniciada. No sé si alguien nos puede apoyar. Sí, soy yo la culpable. No, ya, perfecto, Lori. Nada más estamos grabando y les comparto la grabación cuando terminemos. Ya, claro, nada más para que no se nos perdiera. Sale, gracias. Muy bien. Entonces, pues muy bien. Saben que creo que ya me conoce con el tiempo y se han dado cuenta que tengo 2 defectos gigantescos. Uno es que siempre llego tarde, y lo segundo es que me cuesta a veces trabajo ser sucinta, ¿no? Breve en mis comentarios. Esta vez sí quisiera voy a hacer mi mejor esfuerzo por ser más breve en la presentación para poder, porque creo que la gente tiene muchas dudas de la situación en la que estamos, de para dónde vamos, qué podemos esperar. Hay muchas cosas nuevas, la situación de las terceras dosis de vacuna, en algunas partes ya se están poniendo cuartas dosis, ahora las noticias sobre posibles antivirales que ya han sido aprobados, que parece que vienen en camino, y una serie de cosas que sin duda todo mundo tiene muchas preguntas que hacer. Entonces,
Voy a tratar, no prometo, voy a hacer mi mejor esfuerzo por ser breve, lo más breve posible, para que podamos dar oportunidad, una buena oportunidad a tomar preguntas, ¿no? Entonces, sin más ni más, empiezo. No quiero ser repetitiva, siempre, saben que siempre inicio con esta diapositiva de tratar de, creo que no hay nada en el mundo que pueda ponerle a uno los pies en la tierra, como entender cómo salirnos de nuestro pequeño mundo y concebirnos en la totalidad, ¿no? Ver el planeta en contexto del universo nos hace entender qué tanto hay allá, ¿no? Nos hace entender la pequeñez relativa, ¿verdad? De nuestra estancia aquí, ¿no? En fin, en términos de la pandemia lo mismo, porque parece que nos ahogamos en el detalle del detalle, pero hay que ver la pandemia de forma amplia. La última vez que nos vimos, tomé esta diapositiva de la última presentación que tuvimos, el último webinar que tuvimos juntos. Esto fue el 19 de noviembre, justamente casi al día, 2 meses. Y es impresionante cómo la situación ha evolucionado, cambiado, dado giros muy inesperados, no tan inesperados, pero dado giros que hacen a la situación notablemente distinta. No voy a hacer toda la repetición, ya creo que se la saben de memoria porque se las he puesto cada vez que nos vemos, ¿no? Esta era el 19 de noviembre, la curva de casos diarios a nivel mundial. Y entonces, les decía yo, estas flechas representan las oleadas que hemos tenido aquí en México. Dentro, el mundo ha tenido más, nosotros habíamos tenido 3, ahora estamos en la 4ª, que le podemos llamar repuntes, olas. Ahora ya, la que tiró la toalla fui yo, porque siempre les llamé repuntes, no olas, porque en México como que nunca controlamos la pandemia en algún momento lo suficiente para poder hablar de nuevas oleadas, pero yo desistí porque parece que a la gente le gusta mucho este término de las olas, ¿no? Entonces, ya le llamo yo también así. En fin, no nos ahoguemos en la semántica. El concepto es lo que importa. Entonces, tuvimos aquí en México la primera en el verano del 2020, la segunda en finales del 2020, principios de 2021, la tercera nuevamente en el verano, pero ahora del año pasado, y ahí nos habíamos quedado. Y les pinté una línea aquí diciéndoles, yo concibo la pandemia en 2 capítulos. Uno que era el capítulo anterior a la distribución y ya aplicación masiva de vacunas y desde luego a la propagación y la rápida generación de variantes del virus. Entonces, la última vez lo recuerdo con mucha claridad que les dije, esperemos que tuvimos el primer capítulo, el segundo que fue todavía más complicado, con algunas cosas positivas, a otras negativas, y ojalá no tengamos que escribir un tercer capítulo, que este capítulo lo llevemos a buen fin para ver finalmente la luz al otro lado del túnel y salir de esta catástrofe, ¿no? De pandemia. Pues lamentablemente no ha sido así. Esta es la curva hoy, es esa misma gráfica hoy. Y para quien se lo perdió, nada más vean esto. Cuando la escala, es decir, en el eje de las Y's, es necesario cambiar tan radical la escala, es porque realmente algo no va bien, ¿no? Entonces, nada más para que tengan una perspectiva, hasta ese momento, que era noviembre del año pasado, nunca se había reportado un solo día con 1 millón de contagios. No habíamos llegado a 1 millón de contagios a nivel mundial. El día de mayor, el pico máximo que habíamos tenido a nivel mundial fue de 904,024 contagios en 24 horas y eso fue registrado el 29 de abril del 2021. Ahora, ¿no? 2 meses más tarde, casi 400,000 muertes adicionales, casi 100 millones de casos adicionales. Esta escala que llegaba al millón ha tenido que cambiarse hasta los 4. ¿Por qué? Pues porque rápidamente aquí quedó entonces nuestra primera ola, nuestra segunda,
el cambio del capítulo 1 al 2, nuestra tercera ola y en esta cuarta en la que estamos, ¿no? Ahora, después de todo este tiempo, estamos viendo finalmente el día de más, esto es lo trágico cuando agarramos justo en este momento, el día de mayor número de contagios en 24 horas a nivel mundial se dio ayer, y ayer se registró, se rebasó la línea de los 3 millones en un solo día, con 3.220.786 contagios, ¿no? Entonces, lamentablemente la llegada de Omicron en un momento en el que no habíamos resuelto un sinnúmero de cosas, como hacer entender a la gente que maneja, hay países en donde se maneja, la pandemia está a cargo de grupos independientes de la política, académicos, científicos, mayormente los países del sur y del sureste asiático. Nueva Zelanda, sin duda, también es este caso, pero alrededor del mundo eso ha sido la excepción y no la regla, ¿no? La regla ha sido que quienes han manejado esto, y no me refiero solo a nuestro país, me refiero a la mayor parte de los países alrededor del mundo, quienes han estado a cargo de esto han sido grupos políticos, ¿no? Y todo se ha hecho con base en la improvisación y las conveniencias políticas más que en las evidencias de la ciencia, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora es, lamentablemente, sí estamos escribiendo un tercer capítulo y vamos a tenernos que acostumbrar a qué es lo que va a venir ahora y tarde o temprano vamos a llegar a una conclusión. Yo recientemente tengo mucho en la cabeza el libro de 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Cómo inicia con esta historia de un bebé que nació con una cola de cochino, ¿verdad? Porque alguien se casó con una prima o algo por el estilo. Y finalmente el libro cierra con lo mismo, 100 años más tarde, bueno, 100 años, give or take, volvemos después del todo el círculo y un montón de cosas al mismo episodio, ¿no? Pues vamos a tener que hacer eso tarde o temprano si no queremos que esto se siga complicando y esto se siga alargando, y cada vez esto causa más estragos, y desde luego desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del costo que esto ha tenido en pérdida de vidas, que ha sido realmente gigantesco, ¿no? Pero también esto está costando tanto desde el punto de vista económico, social, está costando mucho en términos del bienestar, no solo físico, sino psicológico de la población, está costando en educación, está costando en muchos, en el desarrollo personal, yo pienso particularmente de los grupos de menor edad, los jóvenes, los niños, los adolescentes, que son grupos que necesitan, para su desarrollo, requieren la convivencia entre sus pares, entre gente de su misma edad. Esto yo lo he vivido con mis hijos, ¿no? De hecho, lamentablemente ambos han tenido que concluir la preparatoria en línea, ¿no? Teniendo sus últimos 2 años y fracción, ¿no? O sea, en línea. Y esto les ha impedido esto. Es decir, nos está costando mucho en todos los sentidos. Y si queremos hacer esto, no podemos dejar, es que vamos a tener que volver a ver esa cola de cochino antes de que podamos ponerle un cierre a esto, porque lo que sabíamos a finales del 20, finales del 2020, es lo mismo que sabemos hoy, nada más que no lo aplicamos y creímos que podíamos darle la vuelta de muchas maneras y evitarnos la pena de tener que hacer rastreo de contactos, de tener que identificar los casos, de que la gente se pusiera un cubrebocas, de no sé si me rehúso a pensar que somos como humanidad un caso perdido, ¿no? Creo que tenemos, la esperanza es lo último que muere. Si esto que está ocurriendo y que vamos a ver hacia adelante no deja la lección de que hemos hecho mal las cosas y que no vamos a ver una mejoría y una salida de esta pandemia hasta que no entendamos que lo hemos hecho mal y que requerimos hacerlo mejor. Estamos esperando esa satisfacción inmediata de un remedio milagroso
como esperamos, ya llegaron las vacunas, ya no necesitamos hacer nada más, ya están aquí, vino nuestra salvación. Pues no fue así, ¿verdad? No fue así. Ahora muchos ven, ya los antivirales, es lo mismo, tampoco va a ser así con los antivirales. Necesitamos, hasta que realmente podamos construir una solución permanente a esta crisis, necesitamos saber que hay que llevar a cabo las acciones necesarias para detener la transmisión de este virus. Llámese alfa, delta u omicron. Necesitamos detener la transmisión del virus. Esta es la catástrofe que está ocurriendo ahora. Claro, no todo es completamente fatal, ¿verdad? Entonces, esta es también del 19 de noviembre, son las defunciones diarias, la curva de defunciones diarias. Y en aquella ocasión les decía yo, bueno, pues parece... De ayer y hoy no vieron nadie. No, espérate. Parece que tenemos una estabilización en las defunciones. Esto no es decir que son pocas o que debemos aceptar como normal que diario se mueran cerca de 10,000 personas a nivel mundial por una enfermedad que hoy básicamente es una enfermedad prevenible, ¿no? No debemos aceptarlo como normal, desde luego, ¿no? Pero hubo ya algo, que la curva de defunciones y de casos dejaron de ser completamente paralelas. Esto había ocurrido solo en una ocasión antes de la pandemia, que fue aquí en el verano del 2020. Después volvió y no sé si vamos a ver esto mismo nuevamente y después vuelva a repuntar. Ahorita es muy difícil decirlo. Sin duda, esta estabilización que habíamos visto, que les comentaba yo en la charla previa, ahora no se mantiene como tal. Es decir, esto se mantuvo hasta que jalamos el hilo tanto que lo rompimos, ¿no? Y entonces, de hecho, se mantuvo incluso a la baja y ahora parece que la tendencia es nuevamente ascendente. Ahora, sí podemos esperar que haya proporcional a los casos confirmados de COVID-19 que se registran, sí podemos esperar sin duda que exista menos defunciones proporcional a los casos ahora. La razón es la vacunación, desde luego, ¿no? Y en esto voy a hacer algunas menciones de retórica tan nociva que se ha generado en términos de que si Omicron es más virulenta, más agresiva, que si no lo es, que si mejor nos infectamos todos y aleluya, ¿por qué no nos infectamos todos de una buena vez para acabar con esto? Y bueno, nada puede ser más equivocado que esa mentalidad, ¿no? Pero a lo que voy es, no sabemos ahorita, es muy difícil predecir, sin duda no se espera que alguna vez llegue a ser tan paralelo a los contagios. Si eso pasara sería una verdadera catástrofe, significaría que las vacunas han dejado de funcionar, ¿no? No esperamos que eso vaya a ocurrir, esperamos que las defunciones se queden proporcionalmente más abajo que las defunciones. No quiere decir que esté muriendo o que vaya a morir poca gente, tampoco quiere decir que necesitemos normalizar esta cantidad de vidas perdidas, que fueron de muertes prevenibles, ¿no? En fin, ahí vamos. Ahora, la situación en el 19 de noviembre era Europa estaba en un repunte grave, Norteamérica empezaba y todo el resto del mundo estaba aparentemente bien, relativamente bien, unos bajando, unos estables, pero ahí íbamos. Hoy estamos así, ¿ok? El mundo, los 5 continentes están en un repunte grave, muy grave, con cosas que son pues realmente muy tristes, como Oceanía, que había sido un ejemplo de manejo de la pandemia, y hablo, pues Oceanía son varios países, ¿no? Pero aquí se representa más que otros por Australia, desde luego, y Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda continúa siendo un ejemplo en el manejo de la pandemia, han mantenido bajos sus contagios, sus defunciones a través del tiempo, tienen una cuota de pérdida de vidas realmente muy, muy baja, ¿no? En Australia lo que pasó es que se empezó esta misma retórica de
yo quiero ser libre, no me pongan el bozal, ¿no? Que hemos escuchado a mucha gente necia repetir este tipo de discursos tan nocivos, pero yo no quiero el bozal y yo sí quiero salir y a mí me vale y qué sé yo, y no me quiero vacunar, es mi cuerpo y todo esto, ¿no? Bueno, pues estos grupos de negacionistas, de conspiracionistas, los grupos anti-vaxxer, han hecho un daño gigantesco, gigantesco. Y desde luego, nuestra sociedad actual es una sociedad muy del individuo, ¿no? O sea, importo yo y los demás no, ¿no? Entonces no tenemos esta mentalidad de cooperación comunitaria, ¿no? Ya se ha perdido mucho esto. Los países que sí lo tienen, que son los del sur y del sureste asiático, continúan manejando bien las cosas. Para mí esto es una tristeza gigantesca, ¿no? De la pandemia creo que los dos ejemplos que me dan más tristeza han sido Vietnam y Oceanía, y Australia. Australia, por ellos se lo ganaron, ¿no? O sea, dejaron, y el gobierno permitió que esas voces ganaran a la sensatez, a la ciencia, y entonces, pues esto es lo que les está pasando, ¿no? Vietnam no es su culpa, nosotros provocamos ese desastre en Vietnam por haberles mandado las variantes a un pueblo de veras golpeado, hermoso, que hizo tanto por controlar sus contagios y lo hizo tan bien hasta que les pusimos el juego demasiado complicado y entonces Vietnam se descontroló. Son pienso que los dos ejemplos más tristes de cómo, de la evolución de la pandemia. Pero en fin, entonces son todos los continentes, es decir, tenemos un repunte, el más generalizado que se ha tenido durante toda la pandemia. Nadie se está salvando. Bueno, no nadie, pero poca gente se está salvando. Si ven, esto es para que pongamos en perspectiva, ¿no? Esto es por millón de habitantes, casos confirmados por millón de habitantes. Pues así va la cosa. Oceanía repunta por millón de habitantes arriba de Europa. Europa y Norteamérica van head to head, o sea, van casi igualitos. Aquí nosotros pues no estamos ni representados porque no hacemos más que una minúscula fracción, o sea, aplaudimos mucho cuando se hacen más de 50,000 pruebas en México, cuando hay países que han estado haciendo por arriba de 2 millones, 3 millones, 4 millones de pruebas por día, ¿no? Entonces, perspectiva. En fin, Sudamérica otra vez tristemente repuntando después de lo terrible que les fue antes. Y para que no nos quede duda, es decir, Asia y África no tienen un COVIDcito. Asia y África tienen un repunte grave, ¿sí? Que es comparativamente con el resto de los continentes, si lo vemos con, vamos a decir, sobre la base poblacional, pues claro, ¿no? Es menor que el resto de los continentes, pero comparativamente dentro de de lo que han tenido antes, dentro de su caso en particular, pues Asia está a punto de rebasar ya y va escalando en vertical, ¿no? Esto está mediado principalmente por contagios que se están dando de forma muy elevada en la India. Y la tendencia nos está indicando que sin duda van a alcanzar y rebasar su pico máximo. Y África la misma situación, o sea, ellos ya rebasaron su pico máximo y ahora aparentemente van de bajada, pero hay que tener un poco de cuidado con esto. En fin, eso nada más. En términos de las defunciones, el 19 de noviembre hablábamos que Europa iba de subida y los demás países, pues más o menos, ¿no? África más bien iba bajando, Asia medio estable, Oceanía, etcétera, y así. ¿Qué pasa en las defunciones hoy? Las defunciones hoy, y este es un tema muy interesante, de hecho, como caso de estudio, se necesitarían hacer análisis sobre qué exactamente es lo que está pasando, en el sentido de por qué se ha ampliado, se ha ido, y esto lo hemos visto ocurrir, ya fue muy claro que estaba ocurriendo con la variante Delta y ahora es clarísimo que pasa todavía más con Omicron, que es este tiempo entre, vamos a decir, el lag, el tiempo que se tarda entre los casos, el reporte de casos y el reporte de hospitalizaciones y después de defunciones. Entonces, estos dos periodos
se han ido que me habías alargando, pedido la otra alargando, vez. alargando. Es que yo lo hablé con Eloy, se lo envié. Y me dice Eloy, oye, ¿Podríamos sí, apagar los micrófonos, por favorcito? no, nada más dile. Se los suplico. Gracias. Estos dos periodos se han ido alargando conforme la pandemia ha ido avanzando. Entonces, cuando en la primera parte de la pandemia se registraban casos, en términos de unos 15 días ya estábamos viendo la curva de hospitalizaciones ascender y otra semana o dos después de las hospitalizaciones veíamos la ola de defunciones también crecer. Esto ha ido, cada vez estos espacios se han ido alargando, hasta el punto que la gente ha manipulado este desfasamiento que hay entre lo que observamos en estadísticas de casos y después las hospitalizaciones y posteriormente las muertes. Hay mucha gente, políticos siempre, ¿no? En este sentido, manipulando esta información para decir, ya ven, no hay hospitalizaciones, ya ven, no vienen defunciones, la gente no se va a morir, van a haber muchos casos, pero pocas muertes. Es decir, la reducción, y hay que ser muy claros, en las muertes, y ya lo dije anteriormente, es consecuencia de la vacunación, desde luego, pero es que para eso vacunamos a la población para disminuir las muertes, la enfermedad severa y la muerte, ¿no? Para eso los vacunamos. Y las vacunas están haciendo su trabajo mucho mejor que nosotros, ¿no? Las vacunas no han fallado, hemos fallado nosotros como humanidad, ¿no? Y les hemos puesto el trabajo muy duro a las pobres vacunas, pero en fin, entonces, este periodo ha ido así, aumentando, y lo que estamos viendo en este momento, a diferencia de lo que veíamos en noviembre, que era solo Europa, ahora, de hecho, todos los continentes, salvo posiblemente África, están mostrando un repunte en las defunciones, proporcional a los repuntes previos, cuando no se tenía vacunación o se tenía una proporción de la población mucho menor vacunada, estos repuntes de defunciones parece que van a ser menores, pero no quiere decir que no sean graves. Y esto necesitamos verlo posiblemente caso por caso, y ahorita vamos a tratar de hacer ese esfuerzo. Asia está ascendiendo importantemente en sus defunciones, lo mismo que Oceanía. Tristemente, Sudamérica, que han hecho un esfuerzo mucho mejor que México, sin duda, en el aspecto de la vacunación. Tenía yo la esperanza de que no tuvieran que padecer ahora otra vez, después de haber tenido algo tan grave en la primavera del año pasado, ¿no? Pero pues no parece que va a ser el caso. Norteamérica, desde luego, escalando, y Europa, después de este chipote, si me permiten la expresión, que no fue por Omicron, esto fue Delta, esto fue una oleada adicional de Delta que hubo en Europa antes. Ahora apenas se ve un pequeño pico. Entonces vamos a decir, qué países están empujando la ola Omicron ahorita. Los países que están mostrando, puse unos aquí y puse a México, desde luego, no se dejen engañar. México, en términos de contagios, siempre queda hasta abajo, no porque tenga menos casos o contagios, sino porque no hacemos pruebas suficientes para poder tener un parámetro que sea comparativo con Francia, con Australia y con otros países, ¿no? Pero, en fin, los países, no los puse todos aquí, agarré estos ejemplos porque creo que son didácticos, son más didácticos, pero pude agarrar otros tantos, ¿no? Pero bueno, los países que van empujando ahorita el repunte en términos de contagios son Estados Unidos, Francia, la India, muy lamentable, ojalá no veamos otra catástrofe humanitaria allá en la India, como la que vimos en la primavera del año pasado, pero bueno, Italia, España, Australia, Argentina, el Reino Unido, Brasil, Alemania, Turquía e Israel. Estos son los países que están empujando, que llevan pues la ola Omicron, la cuarta ola, que van adelante, ¿no? Quienes tienen mayor reporte en las últimas semanas de contagios diarios. Entonces, como pueden ver, ya todos rebasaron todo lo que ocurrió antes, es decir, ahora parece un juego de niños
el finales del año pasado, ¿no? Principios del 2020, finales del 2020, principios del 2021, parece que ya no es nada, ¿no? Comparado con lo que está ocurriendo ahora, y todos van así. Países, desde luego, principalmente en Europa, Norteamérica, pues Estados Unidos, en Sudamérica, los 3 países que tienen ahorita la peor situación son Argentina, Uruguay y Bolivia, y nosotros que andamos por acá también repuntando, y sí, ya rebasamos todos nuestros picos previos, ya los rebasamos, ahorita lo vamos a ver. Defunciones, ¿cómo vamos con defunciones? Todos los países que acabo de mencionar tienen una ligera tendencia al alza, ligera. No es comparable, vaya, con otras, con olas previas, pero sí llevan una tendencia al alza. Ahora, hay que preguntarnos varias cosas. Uno, ¿por qué la tendencia sí es tendencia al alza, pero ligera? Ok, pero ¿qué viene antes de las muertes? Pues las hospitalizaciones. No todos los países reportan hospitalizaciones, por eso los mismos países que mencioné antes, ya no sé cuántos fueron, pero los mismos los estoy presentando en estas gráficas en secuencia, ¿no? Aquí son menos porque no todos reportan hospitalizaciones, ¿no? Pero bueno, los que sí, de los previos, lo que estamos viendo, Estados Unidos ya rebasó su pico de hospitalizaciones. Hay otros países como Francia, España, Italia, que la misma situación, si no ya rebasaron todos sus picos de hospitalización, están a punto de. Entonces, y las tendencias son mucho más aceleradas al alza. Pero entonces, ¿cómo va cronológicamente? Cronológicamente vemos casos, después hospitalizaciones, después defunciones. Entonces, no ver en este momento defunciones no nos puede hacer pensar que estamos del otro lado. Y hay muchas razones para no pensar eso, pero entre otras, si nos vamos a basar solo en las defunciones, no, el costo en pérdida de vidas de estas olas Omicron que estamos viendo, no lo vamos a saber hasta dentro de algunos meses. Ni siquiera en Sudáfrica, que es el país que empezó a descender más pronto, ¿no? Entonces, hay que tomar todo esto con un grano de sal. No verlas hoy no significa que no vengan en unas semanas. Hay que esperar antes de emitir un juicio sobre qué tan devastadora o no va a ser la pérdida de vidas que se viva durante estas oleadas Omicron. Yo sería muy cauteloso en hacer algún juicio en este sentido. De estos países, ahora, lo cierto es esto, a mayor vacunación, menos muertes, porque para eso son las vacunas, ¿no? Omicron o no. Omicron sí está evadiendo importantemente la inmunidad, sí, ok, pero no ha dejado inservibles a las vacunas, es decir, incluso la gente que no tiene su booster o su tercera dosis, con 2 dosis, si bien la eficacia de las vacunas ha disminuido de forma sustancial, no, pero no quedaron inservibles, nadie queda sin ninguna protección, o sea, sí hay algo de protección. Y eso se ve claramente reflejado. A mayor cobertura de vacunación con 2 dosis y a mayor con 3 dosis, es menor la pérdida de vidas. Entonces, a lo que quiero llevarles con secuencia o hilo, ¿no? Que es ¿qué podemos anticipar en México? Es decir, esos países, sí, las tendencias son al alza en defunciones, no gravemente ahorita, pero las hospitalizaciones ya no es de tendencia, van al alza, aumentando de forma exponencial, y pues falta nada más el tiempo. Y las muertes están directamente relacionadas con la cobertura de vacunación. De todos los países que mencioné antes, México tiene una cobertura mucho menor de vacunación en comparación a todos los anteriores, exceptuando Bolivia, ¿no? Entonces, pues si vemos esto, nada más podemos anticipar. México, de hecho, nuestro gobierno no se ha molestado siquiera en reportarnos terceras dosis, no tenemos idea. Es decir, parece que tal vez ahora van a tener la intención de decirnos una vez a la semana en las conferencias matutinas de los martes en Palacio Nacional, en el segmento del pulso de la salud,
nos van a decir más o menos a ojo de buen cubero cuántas terceras dosis se han administrado, pero no se reporta a nivel internacional, no tenemos idea. Si en realidad hay una cobertura vasta en términos de cuántos adultos mayores, cuántos profesionales de la salud, cuántos miembros del personal educativo y quienes ya tengan, o quienes ya se les esté poniendo terceras dosis, cuántos son. Todos los países sí lo hacen, incluso Bolivia, ¿no? Digo, no por decir que Bolivia, o sea, vamos a decir todos, incluso Bolivia, que tiene menos cobertura de vacunación que nosotros, sí pone y reporta sus terceras dosis. Aquí lo que están viendo son los esquemas iniciales de 2 dosis y en el color un poco más clarito están viendo las terceras dosis, ¿no? No tenemos idea. En ese sentido también pues estamos hasta abajo, ¿no? Bien, aquí entonces hay los dos factores de los que les hablé tantas veces y tan repetitivamente, las variantes y las vacunas. Y esto es un equilibrio fino en donde no debimos haber dejado que se perdiera ese equilibrio entre necesitamos vacunar muy rápido y mientras detener la transmisión del virus para que no se generen variantes nuevas. No sé cuántas veces he repetido esto mismo. Y pues eso, que no es que yo tenga una bola de cristal ni nada por el estilo, ni tampoco sé predecir el futuro, pero sí sé cómo biológicamente un microorganismo evoluciona ante ciertas condiciones y eso no era una premonición ni nada por el estilo, simplemente era lo que la lógica científica nos podía decir. Y ahora, pues aquí estamos, ahora estamos en Ómicron, ¿no? Antes Delta, que fue muy grave, Delta, cobró millones de vidas, ¿no? O sea, y ahora Ómicron. ¿Por qué? Pues por esto, no aceleramos suficiente la vacunación para poder incidir sobre la transmisión comunitaria del virus. Y mientras vacunábamos, dijimos que bueno, ya no necesitamos hacer nada, ¿por qué no quemamos nuestros cubrebocas y hacemos una fiesta, verdad? Entonces, pues aquí llegó Ómicron. Entonces ahora, pues es ese equilibrio hasta que llegue una nueva generación de vacunas. Hoy por hoy va a ser inminente, es inminente que vamos a requerir una nueva generación de vacunas. Estas vacunas con Ómicron todavía están haciendo su chamba. No sabemos si realmente nos azote otra variante nueva, si esto se va a sostener. Entonces, ya las farmacéuticas como Pfizer, Moderna, incluso AstraZeneca están trabajando sobre vacunas de una nueva generación, en donde puedan ser más universales en términos de no verse afectadas por los cambios evolutivos de mutaciones que va teniendo el virus, ¿no? Entonces, se aspira a tener una vacuna universal para todo un grupo enorme de coronavirus, en donde ya no sea tan dependiente de la eficacia la variante que está infectando en ese momento. Entonces, ojalá Pfizer, muy entusiastas, dicen que tal vez para el verano ya tengan esta vacuna. Moderna, con un poco más de cautela, dice que ellos no van a estar preparados hasta posiblemente finales de este año con una vacuna de ese tipo, ¿no? Y nadie más ha dicho qué, pero sin duda, si seguimos en este camino, necesitaremos vacunas de nueva generación o simple y sencillamente mentalizarnos a que cada 6 meses vamos a tenernos que estar vacunando, ¿no? La idea es tal vez tener una vacuna en donde con un régimen inicial de 2 o 3 dosis y tal vez ya no se necesiten refuerzos hasta tal vez cada 2 años, 5 años, 10 años, qué sé yo. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, veamos. Entonces, ahorita de los países que les mencioné, el problema ahorita es cobertura de vacunación y desde luego la distribución o la prevalencia de Ómicron. En ese sentido, pues andamos muy mal. Ahorita en nuestro país el 86% del virus que circula es Ómicron, queriendo decir que ya den por hecho que si se infectan es Ómicron. No, o sea, podría ser, tienen un 14% de probabilidades de que sea Delta, ¿no? Pero a medida de que esto progresa, Australia, por ejemplo, pues ya va en el 91%, Israel 89%. Estamos muy avanzados en términos de cómo ha ido propagándose Ómicron en nuestro territorio nacional. Entonces estamos muy abajo en vacunas, estamos muy arriba en variantes, en las variantes de preocupación, y eso no augura bien para el desenlace de esta cuarta ola en nuestro país.
En fin, ahora, todos son malas noticias. Hoy decidí hacer un esfuerzo por traer por lo menos una buena noticia, ¿no? Entonces, les voy a decir, aquí les traigo dos, ok. Una es general, todo el mundo tiene oleada Omicron y la respuesta es no. Y esto es alentador porque nos hace ver que sí se pueden llevar a cabo las acciones correctas para evitar incluso esta tan difícil de evitar catástrofe de Omicron. Estamos ante el virus más contagioso que ha conocido la humanidad. Ahora, las mejores estimaciones de la transmisibilidad de Omicron son que es más transmisible incluso que el virus que causa sarampión. No mucho más, pero sí más. Y eso nos pone en una situación muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Busqué y le rasqué y la verdad es que todos los países están repuntando Omicron, menos estos poquitos. Taiwán, qué ejemplo, hay que quitarnos y ponernos de pie y aplaudir por Taiwán, el ejemplo tan impresionante que han hecho. Hasta países que lo han hecho muy bien están repuntando. Corea del Sur, no, Malasia, Corea del Sur, Sri Lanka, Nueva Zelanda, Egipto, que se me hace que solo es por su reporte, porque en realidad no tienen así una estrategia particularmente fina de control de la transmisión del virus, pero los demás sí, y Hong Kong, y Taiwán, Indonesia y Camboya. Bueno, en fin, ellos, pero la verdad es que sí tuve que buscarle mucho, pero ahora, ojo, Japón está repuntando, sí, pero cuando la gente saca un argumento tan sin sentido como, por ejemplo, ya ven, ya Japón está repuntando, todo mundo le va a ir mal, a nosotros nos va mal, pero es que es en todo el mundo. Pues sí, es que hay que, otra vez, perspectiva, hay que poner todo en perspectiva, porque hay de repuntes a repuntitos y a grandes repuntes, ¿no? Entonces, pues sí, Japón está en un repunte, cierto, que es mediado por Omicron, cierto, pero pongámoslo en perspectiva, ¿no? O sea, es decir, no podemos comparar con el repunte que se está viendo en Europa y en otras partes. Y Japón sin duda, porque tiene una estrategia muy coherente de control de la transmisión del virus, una estrategia muy efectiva de vacunación y una comunicación muy consistente, clara, transparente con su población, ¿no? Le va a pasar lo que le pasó acá en el periodo cuando estaban haciendo las Olimpiadas, que tuvieron una oleada delta, sí, pero fue realmente, comparativamente con las oleadas en otras partes del mundo, fue pues muy, muy baja. Subió y rápido lo controlaron. Yo tengo toda la fe en que Japón lo sabrá hacer esta vez también, y va a subir y bajar, y esto a posteriori vamos a ver, pues sí, a todos nos azotó el virus SARS-CoV-2, sí, pero no a todos nos fue igual, ¿verdad? ¿A todos nos va a azotar Omicron? Sí, pero no a todos nos va a ir igual, y a eso hay que tenerlo muy en cuenta. En fin, la mejor noticia que les traigo es esta. Hasta hoy, bueno, esto fue ayer, hasta ayer o antier, ya venía yo siguiendo esto, pero no me atrevía a decirlo, porque no estaba segura si era real o no. Y hoy sigo sin estar absolutamente segura, no está labrado en piedra, pero sí parece que ya las tendencias se sostienen. Salvo Sudáfrica, ningún país había visto un descenso de una ola Omicron. Y Sudáfrica tiene particularidades que lo hacen muy distinto a el comportamiento que se estaba viendo en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica y en otras partes, ¿ok? Entonces la gente empezó a especular, políticos nuevamente, ¿no? A especular, ni voy a decir nombres, pero esto de que es una llamarada de petate, dijo la señora, ¿no? Que va a subir muy rápido y bajar muy rápido y es como si nada hubiera pasado, ¿no? Bueno, tomemos eso con un grano de sal, ¿no? Los países europeos llevan 11 semanas en repunte, esto no es una llamarada de petate, y la pérdida de vidas no la vamos a saber hasta dentro de algunos meses, ¿no? Entonces, tampoco le digamos así. Pero, en fin, era muy difícil predecir el comportamiento de cómo las olas Omicron se iban a dar cuando ningún país había ya empezado a descender. Ninguno, más que Sudáfrica, pero punto y aparte, y ahorita les explico. En fin,
y ahora parece que ya estamos viendo algunos descensos en las olas Omicron, principalmente en Dinamarca, en Grecia, en el Reino Unido y en Canadá. Esos también hay que buscarle mucho para encontrarlos, ¿eh? La mayoría siguen repuntando exponencialmente, pero ya hay algunos que comienzan a descender y esto es una gran noticia porque nos puede dar una forma de predecir más efectivamente, más acertadamente, cuál va a ser el comportamiento en las próximas semanas y meses. Y vamos a ir teniendo también datos de hospitales, de defunciones que nos permitan por lo menos predecir mejor para dónde vamos. Entonces, esto para mí es la mejor noticia de todas, porque mientras todo el mundo seguía repuntando exponencialmente, no había manera de realmente decir sí, como que sí concebimos cuál va a ser el comportamiento de las olas Omicron, pero ahora parece que va para abajo y creo que tendremos mucho mejor noción de para dónde vamos en los próximos días y semanas. Ahora, ojo, estos que empiezan a descender, en términos de sus defunciones, todos están repuntando en defunciones, incluido Sudáfrica, incluido Sudáfrica. Entonces, cuando dicen la llamarada de petate subió, bajó y es como si nada hubiera pasado, pues mire que subió, bajó los contagios y semanas más tarde la gente sigue muriendo y la tendencia continúa siendo muy marcadamente al alza. O sea, es decir, estas no son tendencias suaves, son tendencias realmente, si no completamente en vertical, como las de los contagios, sí son tendencias muy alarmantes. Grecia, Reino Unido, pero vamos a verlo así. Uno por uno, Grecia apenas va subiendo en sus defunciones al momento que comenzó a disminuir en contagios. Reino Unido, que es el que menos ha subido, pero lleva la tendencia más marcada. Dinamarca, que pues sin duda se ve claramente que va en aumento. Canadá, que tiene una tendencia espeluznante en términos de defunciones, ¿no? Y Sudáfrica, que sigue pianito, acumulando defunciones, consecuencia de su oleada Omicron. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y volvemos a las hospitalizaciones. Estados Unidos, estas son hospitalizaciones por millón de habitantes, ¿no? Si las vemos hospitalizaciones por número, por monto las cifras absolutas de hospitalizaciones, tanto Estados Unidos como Canadá y Dinamarca ya rebasaron sus picos previos de hospitalizaciones. Les puse por millón de habitantes para que fuera más fácil tener una perspectiva de comparación entre los tres países, ¿no? Los demás no los pongo porque no reportan hospitalizaciones, pero Dinamarca va para arriba, Canadá y Reino Unido van muy, muy marcadamente para arriba también de hospitalizaciones. Entonces hay que tener eso. Ahora, pues sí, la ciencia por eso es fascinante, porque nunca hay el todo o el nada, el siempre o el nunca, ¿no? Es decir, nada está labrado en piedra y la biología es fascinante por eso, ¿no? Claro, los países que acabo de mencionar, que son los que ya van descendiendo, son los que más rápidamente, donde más rápidamente se propagó Omicron, y todos tienen una prevalencia de Omicron arriba del 90%, a diferencia de los anteriores, que muchos tenían todavía prevalencias bajas de Omicron, ¿no? A excepción de Grecia, que esto puede ser debido simplemente a que no hacen suficiente secuenciación y no se ha detectado, pero no sé, siendo un país europeo, difícilmente creo que se pueda explicar por esa vía, no sé, algo raro, pero sin duda la ola que padeció fue una ola mediada por Omicron, pero Grecia es la excepción a esa, no regla como tal, pero sí a esa tendencia de que quienes avanzaron más pronto en la propagación de Omicron también fueron los que más pronto repuntaron y más pronto descendieron, ¿no? Y en términos de vacunación, estos países que ya descienden tienen índices de vacunación comparativamente al resto del mundo medianos, a excepción de Sudáfrica, que tiene un índice de vacunación bajísimo y sin embargo proporcionalmente sus defunciones por alguna razón no suben como se ve en otras partes del mundo, en donde menos vacunación son más muertes, y esto es una relación bastante directa, proporcionalmente directa, ¿no? Entonces, en fin, nada más por tener. Entonces, vamos a acabar hablando un poquito de lo que pasa en México y hago un cierre nada más
como de un pensamiento general, ¿no? No tanto los números, quiero nada más ponerlo en perspectiva. Hemos tenido en los últimos 2 días los récords de contagios de toda la pandemia. El día, no de ayer, sino antier, tuvimos arriba de 45,000 casos nuevos en un día. También se rebasó, bravo, ahí podemos aplaudir, no de pie, pero podemos hacer un reconocimiento de que se rebasó también el pico máximo de pruebas con resultados reportados en un día, ¿no? El máximo había sido 68,000 el 18 de agosto del 2021 y antier fue de 75,000 y fracción, ayer de 73,000 y fracción. No sé si esto significa que vamos a topar ahí entre 70 y 70,000 y nuestros contagios van a dejar de crecer si topan las pruebas ahí. No sé si es que hemos llegado a capacidad de pruebas o si van a tratar de hacer más, ¿no? Van a seguir haciendo más. En fin, tuvimos varias milestones, o sea, varios eventos de récord que son pues muy tristes, ¿no? De más contagios. Ayer se alcanzó la cifra máxima de casos activos. Hace unos días rebasamos 300,000 defunciones en cifras oficiales, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, así se ve nuestra curva nacional. Nuestra curva nacional va escalando, pues como en los países que les pega Omicron, en una escalada completamente vertical. Estos fueron los 45,000 de antier, estos son los 43,000 de ayer. Y si en realidad, como el gobierno está hablando mucho de no se haga pruebas, y esto pues desde luego tiene una intención, y la intención es por 2 vías, ¿no? Uno, no quieren ampliar la capacidad de pruebas, no van a ampliarla, no tienen la intención de ampliarla, ¿no? Y 2, pues no quieren que se vea reflejado en las cifras, ¿no? Entonces, sí es verdad que esto está topado así porque simplemente no van a aumentar las pruebas, pues ahí nos vamos a quedar, ¿no? Lo cual va a ser muy dramático porque no va a haber manera de anticipar la magnitud de las hospitalizaciones y posteriores muertes, ¿no? Es importantísimo tener el parámetro de saber cuántos casos se están dando, aunque sea con subregistro, pero comparativamente ya tenemos una idea de cómo estuvo el asunto de las hospitalizaciones en las otras olas. Entonces, aunque los casos estén subestimados, es importantísimo tener el dato de cuántos contagios hay ahí para que se pueda anticipar y prever lo que va a pasar en términos de la ocupación hospitalaria y para evitarla, ¿no? Y para prever, pues, que haya suficiencia en ese sentido. Entonces, no sé, esperemos unos días y vamos a ver si esto, o sea, concebiblemente se podría simplemente quedar ahí, ¿no? Si es que no amplían la capacidad de pruebas. Pero en fin, eso. Entonces, tenemos la curva de contagios y también la de casos activos que ya rebasó nuestros picos previos. Al día de ayer el cálculo era que hoy, y esto es un tema que necesitan tener muy en mente, por el número de casos activos que existen ahorita circulando en nuestro territorio, se estima que alrededor de 1 de cada 15 mexicanos tiene COVID activo en este momento. Entonces, eso visualícenlo así. Van a hacer una reunión de 30 personas. En ese grupo hay por lo menos 2 infectados que transmiten la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuidado. Y si la hacen de 100, pues nada más lleven la cifra a eso, ¿no? Entonces, o en un grupo de trabajo, o en una escuela, o qué sé yo, 1 de cada 15 mexicanos aproximadamente hoy tiene una infección activa. Esto quiere decir que transmite la enfermedad, ¿sí? Entonces, estamos sin duda en el momento más crítico en términos de la transmisión del virus de lo que hemos estado en el resto, en todos los tiempos anteriores de la pandemia, ¿no? Los estados que muestran, miren, la realidad es que ningún estado se salva, ningún estado se salva. Es decir, los que voy a mencionar ahorita son 16 estados. 16 estados tienen los destaco, estos 16, que es la mitad de la República Mexicana, los destaco porque tienen los índices de positividad más altos y porque ya rebasaron en contagios diarios todo lo anterior, ¿no? Es decir, son los que van a la cabeza empujando la cuarta ola en nuestro país. Y estos son Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California, Durango,
Y si ven, pues las tendencias en todos los casos son, pues no exagero si digo que en vertical, ¿no? Vamos subiendo en vertical. Yucatán, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa, la Ciudad de México y Nuevo León. Estos son pero vamos a decir, ahorita les pongo porque sé, ningún estado ahorita se salva, vaya, todos los estados están en repunte, todos los estados están en aumento de positividad, de casos activos, de casos diarios, es decir, todos, de forma grave. También sé que aquí en el auditorio hay gente que le interesaba tener alguna información. No me metí tan profundo porque no quería seguir con las estadísticas toda la charla, como para desmenuzar estado por estado, pero sé que interesaba también saber algo sobre el Estado de México. Estas 5 gráficas son 5 estados que sé que por la audiencia de hoy interesaba que se hiciera mención de cómo está la situación en esos estados en particular. 3 de ellos en situación ya muy grave, como Estado de México, que ya rebasó todo lo previo, con una positividad muy alta. Jalisco, la misma situación, ya rebasó todo lo previo. Querétaro va para allá, con menor positividad Querétaro, he de mencionarlo. Y Puebla y Colima, que apenas ahí van, es decir, bueno, apenas ahí van, están en una situación grave, sí, pero Puebla y Colima son los estados que han ido como más rezagados, se han quedado como que van más atrasados cronológicamente, yo pienso. No es que les vaya a ir mejor necesariamente, es que simplemente cronológicamente van un poquito atrás de estados como Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, que fueron quienes iniciaron el repunte, ¿no? O sea, quienes estuvieron a la cabeza del repunte. En fin, Colima todavía no rebasa la tercera ola, que fue muy, muy grave en el estado de Colima, pero sí se anticipa que va para allá. La tendencia es que todos finalmente van para allá. Ahora, este indicador creo que nos dice muchas cosas, ¿no? Son los 10 estados de la República con la positividad más alta al día de ayer y los 10 con la positividad más baja al día de ayer todos, ¿ok? Podemos decir que la positividad en nuestro país es tan dramática realmente como encabeza el estado de Chihuahua, que tiene una positividad de 67.3%, que es una locura verdaderamente, pero la positividad estado por estado está en el rango de entre cerca del 70% y cerca del 30%. O sea, ahorita excluyo a Michoacán, Morelos y Chiapas y ahorita les explico por qué, pero creo que de Veracruz en adelante, a excepción de estos 3 estados, podemos tomar más o menos, hoy, al día de ayer, la positividad estado por estado quedaba en un rango de entre el 30 y el 70%, lo cual quienes están acostumbrados a concebir esta cifra en términos de qué tan grave está la situación en este momento, pues creo que esto sí es de alarmarse, ¿no? ¿Por qué Michoacán, Morelos y Chiapas? No, porque bueno, Michoacán y Morelos son los 2 estados en donde han dejado atrás las pruebas PCR por completo, ¿no? En el último año, por ejemplo, el 91% de todas las pruebas que se hacen en el estado de Morelos son de antígeno, ¿no? Solo pruebas de antígeno. Han desplazado incluso para los hospitalizados, para los intubados, o sea, ya dejaron de hacer pruebas PCR, 91%, el 88% en Michoacán. ¿Y hay un problema con esto? Pues sí, hay un problema con esto porque las pruebas de antígeno dan muchos falsos negativos. Bueno, muchos tienen un índice de falsos negativos mayor. Y sí es necesario que la gente que tenga contactos de riesgo previos o que tiene síntomas, etcétera, necesita siempre el resultado de una prueba de antígeno negativa, tiene que ser confirmada a través de una prueba de PCR. Y en 2 estados en donde simplemente, pues prácticamente ya dejaron de hacer pruebas PCR, pues es muy complicado tener una estimación real de lo que está pasando. Y Chiapas, que es el estado más olvidado de la República Mexicana, que lamentablemente, pues nada más para que tengan una idea, en el estado de Chiapas, el 46% de todos los diagnósticos COVID que se han hecho sin pruebas de ningún tipo. Es decir, se hacen a ojo de buen cubero.
Entonces, pues no hay manera de tener algún tipo de dato relevante, fidedigno de los estados de Michoacán, Morelos y Chiapas, en fin. Pero esto nos deja en un parámetro pues muy grave en términos de la positividad. La vacunación, lamentablemente, miren, esto para mí es la parte más imperdonable. Desde que se dio a conocer que Omicron existía, 2 días después la Organización Mundial de la Salud la denominó, la clasificó como variante de preocupación, y no pasó más de una semana cuando ya habían 50 países que describían a la variante Omicron presente y propagándose ya con transmisiones comunitarias, ¿no? Entonces, tuvimos casi 7 semanas de preparación y no habían pasado más de 15 días cuando ya teníamos mucha información científica sobre Omicron. Ya sabíamos que la gente sin vacuna le iba a ir muy mal, que la gente con una dosis también le iba a ir muy mal, que la gente que tenía infección previa pero no se había vacunado le iba a ir muy mal, que la gente que tenía 2 dosis de vacuna le iba a ir regular. O sea, sí había protección, pero le iba a regular, menos bien que con Delta, vamos a decir, o con otras variantes. Y que quienes la libraban de una forma realmente significativa eran las personas con 3 dosis. Pues sí, o sea, 6 semanas hubiera sido, 6, 7 semanas hubiera sido más que suficiente para acelerar la vacunación en nuestro país y conseguir una cobertura realmente amplia de personas. Es que hay que recordar, o sea, 46.3 millones de mexicanos no han recibido ni una dosis de vacuna. Estamos en el 57% de cobertura con 2 dosis, ¿no? Dosis a medias, ¿no? Bueno, aquí, y esto hay que tomarlo con un grano de sal, porque dentro de estos 74.7 millones de mexicanos se incluyen en lo que supuestamente es un esquema completo a los millones que recibieron la vacuna de CanSino de una sola dosis y a todos en los estados fronterizos que recibieron la de Johnson & Johnson. Y hoy sabemos que no hay tal cosa como una vacuna de una dosis. Todas las vacunas desde el inicio debieron haber sido sugeridas como vacunas de 2 dosis. Entonces, en fin, pues esto con un grano de sal. Quienes tienen los esquemas parciales, o sea, una sola dosis, son estos. Y mientras que nuestro país tiene 47.6 millones de dosis no aplicadas, que está reportado, registrado y documentado por el propio gobierno que esas dosis llegaron a nuestro país, ¿no? No se han aplicado y uno se pregunta ¿por qué siendo tan urgente en este momento que la gente se hubiera vacunado y hubiéramos tenido una mejor cobertura, ¿no? Corriendo para alcanzar, para estos, avanzarlo y corriendo para aplicar el mayor número de terceras dosis que se hubiera podido, ¿no? En cambio, se sigue negando la vacunación a los menores de edad, solamente de 15 en adelante, porque a alguien se le ocurrió que eso era buena idea. Si tiene usted 12 años, menores de 15 años, solo de 12 en adelante, y solo si tiene comorbilidades que pueda demostrar, o si lleva un amparo, ¿verdad?, para que lo vacunen. Nadie de 5 años, o sea, menor de 12 años, desde 5 años ya se pueden vacunar en prácticamente todo el mundo, pero no en México, porque a alguien se le ocurrió que eso podía ser una buena idea, ¿no? Los adultos mayores siguen siendo de las defunciones que se dan en nuestro país, alrededor del 72% de las defunciones, de la totalidad de las defunciones que se dan en nuestro país, siguen siendo adultos mayores. Y pues alguien en algún punto debió haberse preguntado por qué, ¿no? Es decir, no fue suficiente la vacuna que se le dio, pues hay que reforzarlos. ¿Qué más podemos hacer por ellos? ¿Cómo podemos proteger a nuestra población de adultos mayores? Esto es imperdonable. Se tienen ahí los números, como 75%, es completamente desproporcional. Cuando podríamos perfectamente bien estar protegiendo mucho más efectivamente a nuestra población de adultos mayores, ¿no? En fin, así, ahora ¿para dónde vamos? Para dónde vamos es aquí. Mi colega, y ahora me honra también poder decir mi gran amigo, el doctor Arturo Erdely, con quien sigo colaborando, es el director de estadística de Salvemos Conciencia. Mucho de lo que les presento, todo lo que les presento de estadísticas nacionales es información que se genera gracias a su continua y generosa aportación
altruista, desinteresada, a informar a la población sobre el estado real de la pandemia, ¿no? Esto viene saliendo del horno y me tiene muy emocionada porque apenas ayer actualizó su modelo predictivo. Este modelo es una proyección de para dónde va la situación. Estaba utilizando, es un modelo SIR, un modelo compartimental SIR, que con algunos bemoles que él hizo después de estarlo utilizando durante mucho tiempo. Su modelo realmente ha llegado a predecir de forma muy acertada las cosas que han pasado. Pero la situación ha cambiado mucho porque, vamos a decir, la transmisibilidad de Omicron es notablemente diferente a la de Delta y hasta ahorita no tenemos buena información sobre su letalidad real, ¿no? Entonces, el modelo como lo tenía no estaba respondiendo como uno esperaría porque tenía mucho rezago. Y entonces, muy audazmente, el doctor Erdel hizo una actualización del modelo que apenas ayer se dio la primera proyección, y es esta. Entonces, lo que se espera al día de ayer, este puntito es en donde andábamos ayer. Esto, claro, todo con un grano de sal, porque el modelo ahora es más sensible a las variaciones. Entonces, esto sí podría cambiar importantemente día con día, dependiendo de cómo esto vaya, cómo se vayan dando las cifras que reporta la Secretaría de Salud, ¿no? Pero esto fue nuestra primera ola, esto es el verano de 2020, el principio de 2021, la segunda ola. En esta es donde ha muerto más gente, pero los contagios siempre han ido en ascenso, una ola cada ola más, con más contagios que la anterior. La tercera ola aquí, y se espera que esto podría llegar a ser el pico de esta, ¿no? En una población en donde no hemos alcanzado el 60% de vacunación con 2 dosis, en donde una parte de esa población está vacunada con vacunas que hoy sabemos que Omicron evade en términos de su protección, primordialmente la vacuna de Sinovac, que fue una vacuna muy, muy buena, de hecho, que jugó un papel importantísimo en toda la primera parte de la etapa de vacunación, pero que lamentablemente hoy han dejado de tener realmente una utilidad, Sinopharm, Sinovac y otras vacunas que estaban basadas que son vacunas de virus inactivado, ¿no? Entonces, lamentable, ¿no? Esto. Y desde luego, vacuna como CanSino, que tienen una muy, muy pobre eficacia, además de que es una sola dosis y que necesita refuerzo y que una serie de cosas, ¿no? Entonces, en una población con esas características de cobertura de vacunación, con Omicron arriba del 80% circulando, este pico, nada más hay que concebirlo, claro, la segunda ola, no había vacunas, desde luego, ¿no? Pero en la tercera ola murieron más de 100,000 personas, ¿no? O sea, no fue poca la pérdida de vidas. Se quiere siempre minimizar la tercera ola, pero pues más de 100,000 personas se murieron, ¿no? No fue poca la pérdida. Y los hospitales estuvieron en problemas, en la segunda ola sin duda saturados, y de forma muy importante, en la tercera no tanto así, pero bueno, no necesito decirles más, ¿no? Ya pueden anticipar cuál es, cómo se ve para adelante bajo las condiciones que tenemos, sin retórica demagógica y sin quererles endulzar el oído. La realidad es esta, esos son los números y eso es la experiencia que se tiene de otros países, ¿no? Y del nuestro, desde luego, ¿no? La ocupación hospitalaria, de hecho, esta es una grafiquita que he venido siguiendo desde el 25 de diciembre, es en la Ciudad de México, camas generales, y pues la tendencia va así, ¿no? O sea, ha ascendido del 25 de diciembre al día de ayer 39 puntos porcentuales, ¿no? La diferencia entre estas dos fechas. Es decir, no suben las hospitalizaciones,
pues es falso, es demostrablemente falso, ¿no? A nivel nacional, los estados que ahorita tienen mayor ocupación hospitalaria son Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Durango, todos con una ocupación arriba del 50%, pero seguidito está Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa y Baja California, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, esto nada más lo pongo como un ejemplo, en Ciudad de México al día de ayer, pues 3 alcaldías importantes estaban ya presentando el 100% de ocupación hospitalaria, ¿no? Coyoacán, Tláhuac y Azcapotzalco, Iztacalco con el 90%, Tlalpan con el 89%, y pues bueno, no hace falta decir más, ¿no? Los hospitales ya, pero apenas está iniciando, o sea, la ola apenas inicia. Y si tomamos el ejemplo de la experiencia de otros países que les acabo de relatar, es que la ola sube, ahí van poquito las hospitalizaciones, poquito las defunciones, hasta que llega a su pico los casos y empieza a bajar, y entonces es cuando se disparan más las hospitalizaciones y las defunciones, de acuerdo con la experiencia, poca, pero hay ya algunas evidencias que estamos viendo en otras partes. Entonces, si esto que es el inicio del ascenso, ya tenemos tendencias a la alza en hospitalizaciones, yo digo, si ustedes, quienes nos escuchan, quienes están escuchándome hoy, están en una posición en donde tomen decisiones en términos de qué se va a necesitar y qué se tiene que prever en términos de personal y capacidades materiales y cuestiones hospitalarias, oxígeno, tan importante, el oxígeno en casa, porque muchos casos pueden ser atendidos en su domicilio siempre y cuando existan los medicamentos, no haya escasez de los medicamentos que requieren y más que otra cosa, de oxígeno. Entonces, si alguien que me escucha está en una posición para decidir qué medidas hay que empezar a tomar desde ayer, hay que anticipar que se va a necesitar oxígeno, concentradores, tanques, recargas y etcétera. Y sí, los hospitales van a verse importantemente challenge, o sea, va a haber una carga hospitalaria importante que ojalá se pudiera esto de alguna manera prever, ¿no? Lori, sí. Tenemos 10 minutos para terminar la sesión, entonces. Perfecto, cierro, creo que esta es la última diapo, de hecho. Muy bien, para tener un espacio para preguntas, ¿no? Perfectamente, sí. Gracias. Como está pasando ahorita en el mundo es esto. El segmento que ven aquí como color rojo, se ve naranjoso, pero en realidad es, pues sí, naranja y rojo, vamos a decir, es la variante Omicron. Lo que ven en color como aqua es Delta, ¿ok? Y otros segmentos también. Como ven, ya Omicron está en todo el mundo, desde luego, en todo el mundo. No en todo el mundo es predominante ya, pero va para allá. Hay una parte buena y una parte mala. Es decir, bueno, ya Omicron llegó, pero cuando llegó había dos posibilidades, de que tomara el lugar de Delta o de que ambas variantes pudieran subsistir juntas. Y eso hubiera sido catastrófico, que las dos variantes pudieran subsistir. Y esto no es el caso. Omicron está haciendo lo que Delta hizo antes con Alfa, con Gamma y con Beta y con las demás, que fue tomar su lugar. Y eso es lo que Omicron está haciendo ahora con Delta, tomando su lugar. No es predominante todavía en todas las partes del mundo, pero ya lo va a hacer dentro de muy poco. Como ven, bueno, sería muy complicado ir caso por caso, pero como ven, los segmentos que representan a Omicron son notables alrededor del mundo. Para que lo sepan, al día de esta mañana, bueno, a esta mañana, esta base sí se actualiza casi en tiempo real, ¿no? El 43, en este momento, esto es a nivel mundial. A nivel mundial, la circulación de Omicron, la prevalencia de circulación de Omicron es del 43%. Todavía Delta, que es todo este otro segmento, representa el 57% de lo que hay de circulación de virus, ¿no? Pero esto, pues, como vemos, va aumentando. Nada más para ponerlo en perspectiva, ¿no? ¿Qué tanto es Omicron en general?
Ya. Entonces, no voy a repetir esto porque se los he dicho 1,000,000 de veces, nomás quiero hacer hincapié. Quitamos el dedo del renglón, quitamos el ojo del blanco, y lo que nos está pasando es por eso. La estrategia epidemiológica integral siempre tuvo que haber sido, tiene que ser ahora, tiene que seguir siendo hacia el futuro el punto central de control de la pandemia, ¿no? Lo he dicho 1,000,000 de veces, no lo voy a todo repetir, nada más quiero decirles, mientras no prevengamos la transmisión del virus, detectemos de forma temprana y hagamos contención de la propagación de este microorganismo, de esta enfermedad, veamos por los enfermos mediante atención médica oportuna. Si no hacemos esto, la situación va a seguirse prolongando y va a seguirse agravando, ¿sí? Necesitamos esto. Mientras llega, sí, una vacuna que solucione, o nada va a ser un remedio milagroso, pero necesitamos una cobertura más amplia mundial para para poder empezar a ver que podemos a través de la vacunación principalmente mediar y disminuir la transmisión del virus. Mientras nadie queme su cubrebocas, porque esto va para largo todavía, y ventilen sus espacios y sigan haciendo lo de siempre. Necesitamos prevenir la enfermedad y la muerte, necesitamos proteger nuestras actividades humanas y muy importantemente hoy necesitamos disminuir la velocidad de la generación de las mutaciones de este virus. Es decir, si hubo un momento en el tiempo en donde el virus ha tenido oportunidad de mutar, es este momento, porque nunca antes, en el curso de la pandemia, se estaban dando tantos contagios por día. Entre más contagios se dan, más oportunidad tiene el virus de mutar y de evolucionar y de cambiar. Y Omicron, sin duda, mientras los contagios se sigan manteniendo en estos niveles, Omicron no va a ser la última variante que nos va a azotar. Y muy probablemente tampoco va a ser la más grave. Entonces, ese es el punto central. Tenemos vacunas, qué bueno, tenemos variantes, qué mal, pero no debemos dejar que este equilibrio se rompa. Y para hacer eso, necesitamos mantener a la estrategia de control, de contención de la transmisión del virus, siempre como punto central en el control de la pandemia. En fin, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y desde luego tomo las preguntas que gusten. Perfecto, Lori. Muchísimas gracias. Creo que la exposición, como siempre, es extraordinaria. En el chat han puesto algunas preguntas. Si algunos quieren poner más preguntas, se los agradeceré. Una primera tiene que ver con el tema de cuánto dura contagiada a la gente. Alguien dice que la OMS indica 10 días. En tu experiencia, ¿cuántos días una persona sigue siendo positiva y contagiosa una vez que se confirmó su positividad? Sí, ha habido mucha confusión porque la CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, cometieron otra vez un error garrafal, ¿verdad? El primero fue decirle a los vacunados que podían andar sin cubrebocas por la vida, ¿no? Eso hasta la fecha nos sigue golpeando. El backlash de eso, o sea, el efecto nocivo de que la CDC haya dicho eso nos sigue golpeando. Hoy también tuvieron ahí aíslese solo 5 días y ya no importa, a los 5 días salga, vuelva a su trabajo y póngase un cubrebocas y no se angustie, ¿no? Esto, bueno, es terrible. Sí, claro, necesitamos que más rápido la gente salga del confinamiento para volver a sus actividades, para que la producción y todo lo que hacemos en nuestras actividades continúen, claro, sí. Pero esto, es decir, no podemos, sale más caro el caldo que las albóndigas. Sacar a la gente pronto del confinamiento va a terminar haciendo que más gente termine confinándose. Y eso no ayuda a la productividad. Es decir, quienes están enfermos, confínense el tiempo que deba ser, ¿sí? Para asegurar que cuando ustedes regresen, que cuando la gente regrese a trabajar, regrese sin contagiar a otros.
La respuesta a esa pregunta concretamente es, hay protocolos ya muy bien establecidos de cómo y qué debe hacer una persona para salir del confinamiento. El contagio, que vamos a decir, el contagio que hace que yo siga transmitiendo el virus, ¿sí? ¿Cuánto tiempo una persona sigue transmitiendo el virus? Varía de persona a persona y de caso en caso. Hay personas que dejan de transmitir el virus, vamos a decir, 5 días después del diagnóstico o del contagio, vamos a decir, ¿no? 8 días después, 10 días después. Y hay contadas, ahora sí hay, pero eso es el menor número hay excepciones en donde esto se puede prolongar 14 o 28 días, particularmente en personas que están inmunocomprometidas, gente que hace quimioterapias, por ejemplo, permanecen siendo contagiantes más tiempo cuando están inmunosuprimidos. Pero a ver, el protocolo para salir del confinamiento es como mínimo, ok, a partir del diagnóstico hay que confinarse 10 días. Punto. Hay que confinarse 10 días. Para salir es 10 días de confinamiento, ya no síntomas, no tener síntomas, confinarse 10 días, no tener síntomas y de preferencia, una prueba de antígeno antes de salir, una prueba de antígeno negativa. A ver, no de PCR. Las pruebas PCR pueden seguir saliendo positivas mucho tiempo después de que la persona ya dejó de contagiar a otros. No prueba de PCR, pero sí prueba de antígeno. Entonces, en los sitios más estrictos, como Corea del Sur y Singapur, vamos a decir, ellos exigen para salir del confinamiento 2 antígenos negativos, es decir, 10 días, no síntomas, prueba de antígeno negativa y con 24 a 48 horas de diferencia otra. Si las 2 salen negativas, la persona puede salir del confinamiento. Esto es en los sitios más estrictos. En otros hay que hacer una prueba de antígeno por lo menos que salga negativa, ¿no? 10 días, no síntomas, una de antígeno negativa. Y si vivimos en un país en donde no hay pruebas, entonces pues 10 días y no síntomas. Y salir desde luego con la conciencia de que necesitan redoblar esfuerzos de uso de cubrebocas de alta calidad, muy bien ajustados, no estar en compañía de otras personas sin cubrebocas, aunque sean espacios abiertos, al aire libre, qué sé yo, ¿no? O sea, y mantenerse así un par de semanas. De cualquier manera, todos debemos hacer esa precaución. Todos hoy debemos estar haciendo eso, ¿no? Pero alguien que salió del confinamiento particularmente. Sí. Lori, 2 preguntas en ese sentido. Uno, hablan del tipo de mascarillas, que sí, las mascarillas de tela ya no son tan efectivas, ¿no? Y el otro, ¿cuál tiene que ver con los niños no vacunados, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto? Sí, en cuanto a las mascarillas, y yo sé que es muy complicado en un país en donde a veces pues comprar una mascarilla N99 puede representar para una persona una comida, ¿no? Es decir, mi cena de hoy, ¿no? O mi cubrebocas. Esto, pues sí, es muy complicado, pero la respuesta, o sea, se tiene que hablar con la ciencia independientemente de cuáles sean las circunstancias anexas, ¿no? Los cubrebocas de tela ahorita ya no son recomendables, tampoco los tricapa quirúrgicos, mucho menos los monocapa quirúrgicos, esos desde siempre no se habían recomendado, ¿no? Cubrebocas de tela quirúrgicos no, hoy con Omicron, repito, estamos ante el microorganismo más contagioso que ha conocido la humanidad. Y sí, se contagia así, realmente como lumbre, ¿no? Se va. Entonces, ahorita vemos los cubrebocas que están teniendo muy buena capacidad de protección, de prevención contra el contagio, son los cubrebocas de alta eficiencia, ya sea cualquiera de ellos, el KN95, en orden de menos a más eficiencia, ¿no? KN95, KF94, N95, FFP2 o FFP3 y N99. En ese orden. También en ese orden van siendo más caros, ¿no? O sea,
también es más costoso así. Pero hay que usar alguno de ellos. Estos cubrebocas tienen alrededor de unas 40 horas de uso, que es mucho más que un cubrebocas quirúrgico que tiene 8 horas de uso, ¿no? Es de vida útil. No desde que abro el paquete, digo puesto. ¿Cuántas horas puesto? Entonces, lo importante es que estén muy bien ajustados al rostro, que cubran desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, ¿sí? Esta gente que se los deja aquí no sirve, y quienes se los ponen aquí en la puntita de la nariz tampoco. Necesita ir desde acá hasta acá, eso, y bien ajustados al rostro. Ahora, la problemática de la cuestión económica o de lo que implica comprar estos cubrebocas, ahora en un mundo en donde tal vez, pues esto es la práctica de todos los días, esto es la rutina, ¿no? Ahora, no sé, como se compran otras cosas desechables, como papel de baño y Kleenex, pues también hay que comprar cajas de cubrebocas, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que se vuelve muy complicado. Si van a utilizar, esto no es lo recomendable hoy, pero vamos a decir, soluciones parciales, mejores que hacerlo todo completamente mal, ¿no? Si van a usar de tela, los de tela tienen que ser tricapa, por fuerza. Y si son 3 capas de poliéster, es mejor la filtración. Si se puede hacer tricapa con una mezcla de que sea, vamos a decir, algodón por fuera, algodón por dentro y en medio poliéster, ¿sí? O 2 de poliéster por fuera y una de algodón por dentro. Estas combinaciones son útiles y son las mejores que se pueden tener si el cubrebocas de tela, es decir, hay formas de ayudarle al cubrebocas de tela para hacerlo mejor, ¿no? Y esto es que sea 3 capas, que sea poliéster o algodón, o poliéster, algodón, o algodón, poliéster, algodón, ¿ok? Eso. 2, se le puede poner algún tipo de alambrito, fierrito, qué sé yo, en el puente de la nariz para que se puedan ajustar, cómo se ajustan los cubrebocas quirúrgicos y los de alto rendimiento. Entonces, eso, y que quede muy bien ajustado. Ahora, es más económico el de tela más el de quirúrgico que uno de alto rendimiento. Pues sí, finalmente, porque el de tela sí se puede lavar y reutilizar, los demás son desechables. Esto es importante, que la gente piensa que un cubrebocas KN95 lo lava y lo pone al sol y lo sigue usando. Son desechables. Cuando se moja un cubrebocas de este tipo, de los de alta filtración, como los que acabo de mencionar, al mojarlo ya no sirve, se echa a perder, pierde su capacidad de filtración. Entonces, entiendo que eso nos trae otros problemas, ¿no? Que el medio ambiente, que sí, pero esa es la realidad, no se pueden reusar. Entonces, la mejor manera de solucionar, si no se pueden adquirir cubrebocas de alto rendimiento, es solucionar con uno de tela tricapa, bajo las condiciones que acabo de mencionar, poniéndose un quirúrgico tricapa primero. Entonces, el quirúrgico primero y después el de tela. Si eso se asemeja, si están bien ajustados, la filtración de uno de alto rendimiento. Y los de alto rendimiento no necesitan ponerse uno de tela ni de nada encima. Es suficiente, salvo que quieran andar combinados con su atuendo o por cuestiones estéticas, ¿no? Solo si es por eso, pero no requieren ponerse un quirúrgico, uno de tela encima del de alto rendimiento. El cubrebocas en sí es más que suficiente. Sí. Muy bien, Lori, pues te agradecemos nuevamente, ya se nos vino el tiempo encima. Solamente si nos quisieras comentar alguna cosa rápida alrededor de la vacunación de los niños, ¿no? Sí. A ver, es muy importante que vacunemos a los chiquitos. La vacuna de Pfizer ya está autorizada tanto por la FDA, en Canadá está aceptada, en Europa está aceptada, es decir, ya está aceptado para vacunación de 5 años en adelante. El último estudio el ensayo clínico que se hizo para el grupo etario que va hacia abajo, que vendría siendo los de 6 meses, no, era 2 a 4 años, 2 a 4 años es el siguiente para abajo, y de ahí van a ser otro que va a ser de 6 meses a 2 años, a antes de 2 años. En fin, el de abajo, la vacuna de Pfizer no tuvo buena eficacia, y la razón es muy sencilla, es decir, no es que
para hacer los ensayos clínicos de forma muy rápida. Para hacer los ensayos clínicos en niños hay un problema de dosificación. Quedarse corto de la dosis no pasa nada. Claro, no hay eficacia de la vacuna, pero no pasa nada. Pero quedarse largo de dosificación podría tener efectos muy graves de salud contra los niños durante el estudio, y esto haría que ya no se llevaran a cabo más ensayos clínicos en niños menores de 5 años, y sería muy grave. Entonces, la farmacéutica se fue con una dosis súper bajita, pero fue tan bajita que no tuvo efecto. Ahora van a subirle un poquitito y hay que estarle viendo hasta cuándo los niños menores de 5 años se pueden vacunar. Por lo pronto, que está bien, que se vayan pianito, pues tampoco, ¿no? Pero hoy se pueden vacunar a partir de 5 años y es importantísimo que se vacunen. Ahorita con Omicron están saturándose las terapias intensivas pediátricas en Estados Unidos, en Europa. Es mucho el reporte de esto. Y la razón es esta. En realidad, hoy por hoy, arriba del 80% de los hospitalizados, de los intubados, ¿sí? Son personas no vacunadas. Entonces, la vacunación sí funciona y funciona muy bien. Y lamentablemente, el grupo que queda completamente desprotegido son los menores de edad. Y ahora, precisamente porque ellos no están protegidos y ahora se movilizan más, porque en todas partes han vuelto a las escuelas y una serie de cosas, hay muchas hospitalizaciones pediátricas y casos graves de COVID en niños y de fusiones y una serie de cosas. Entonces, si tienen oportunidad, quienes están escuchando hoy, si ustedes tienen la oportunidad de cruzar la frontera de Estados Unidos y vacunar a sus hijos, no pierdan esa oportunidad, vacúnenlos. Es muy importante que estén vacunados, muy, muy importante. ¿Y qué pasa entonces? De 5 años en adelante, ¿no? ¿Qué pasa con los menores de 5 años? Los menores de 5 años hay que tener un cuidado adicional realmente muy puntual, y particularmente los que son menores de 1 año. Y esto es importante que las madres y padres de familia lo sepan. Los menores, los chiquititos desde recién nacidos hasta tal vez el año, son un grupo de muy alto riesgo para complicarse y morir de COVID-19. Esto no mucha gente lo sabe porque siempre hemos tenido siempre la narrativa ha sido entre menos edad, menos grave. Entonces, los niños les va muy bien y entre más edad tiene uno, entonces más grave uno se pone y entonces hasta los adultos mayores son los que les va peor. Sí, pero nadie ha dicho la verdad completa. Eso es cierto, sí, es cierto, pasando más o menos de los 2 años. Pero los más chiquititos son un grupo casi de tan alto riesgo como los adultos mayores. Entonces, si usted tiene bebés en casa, muy chiquititos, ahorita ellos tienen el problema adicional que no es seguro ponerles cubrebocas. Ningún ser humano que no esté impedido para ponerse y quitarse un cubrebocas a voluntad, ¿sí? Como personas que tienen discapacidades motrices, que no pueden quitarse el cubrebocas a voluntad, no deben utilizarlo, porque se convierte en un riesgo de asfixia. Esto aplica para gentes con ciertas discapacidades motrices y aplica desde luego para los niños muy pequeños, menores de 1 año para abajo, vamos a decir. Los niños de 1 año y medio para arriba, edúquenlos para que sepan usar el cubrebocas, que lo hagan intuitivamente, que no les moleste, que digan que como salen de la casa, ese ejemplo lo di el otro día, como salen de la casa con su cobijita y su carrito, que ya sepan que es con esa misma naturalidad, tienen que salir con un cubrebocas también, ¿no? Y si desde ahora los educan a eso, no tiene que ser complicado, pero los más chiquititos, limiten el contacto que los bebés tengan con otras gentes. Si no es gente de su burbuja que viven dentro del mismo techo, quien sea que se le acerque a un bebé tiene que llevar cubrebocas, más bien que nadie se le acerque, llevar cubrebocas, hacerlo en un espacio abierto, ventilado. Sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Y lo único que se puede hacer si no hay vacunación es limitar los contactos con posibles contagiados. Eso es. Perfecto, Lori. Pues muchísimas gracias. Ya nos pasamos 10 minutos de la hora. Yo le agradezco
o sea, la cantidad de gente que permaneció aquí hasta el final y un poco más. Nos preguntan si la sesión está grabada, se va a poder transmitir a aquellos que se registraron y bueno, pues también veremos la manera de subirla de alguna manera a nuestras redes. Lorian, Yo me encargo también de subirla para quien quiera. La voy a poner de forma permanente en el canal de YouTube de Salvemos Conciencia, en donde han quedado todas nuestras otras charlas también, previas. Pues así lo encuentra como Salvemos Conciencia en YouTube. En cuanto esté el video y eso, yo lo subo también. Igual, Manuel, se las comparto a los coordinadores de cada uno de los clústeres, de los 11 clústeres, para que la puedan ellos a su vez compartir a sus empresas asociadas. Perfecto, muchísimas gracias, Lili. Lorian, nuevamente, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Ay, desde muchas diferentes gracias. rincones del país, y gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando la audiencia. Vamos a tener que cortar la transmisión. Una disculpa para el que quiere pedir la palabra, pero nos tenemos que cortar ya la sesión. Muchísimas gracias y buenos días a todos y buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias a todos.